Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Se ha hecho una nueva investigación para el tratamiento del dolor sin medicación. Lo vemos. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Así es, se ha hecho una nueva investigación sobre cómo tratar el dolor sin medicación, sin tratamiento bioquímico, y la verdad es que sería la panacea. El poder tratar el dolor sin medicación, sin esa pastilla que sabemos que tiene efectos secundarios que no son deseables, pero que sin embargo pues hay que hacer el balance y cuando realmente duele, pues en ocasiones hay que tomarlo, ¿no? Y hablamos de la pastilla o hablamos del medicamento en cuestión que proceda y cuando proceda. Pero desde luego se sospecha que el cerebro podría saber manejar el dolor. El hecho de que a día de hoy no sepamos cómo hacerlo, sin embargo, no descarta esto. En ocasiones se ha investigado con el efecto placebo, que todos sabemos lo que es cuando tomamos algo que creemos que nos va a hacer un bien, nos acaba haciendo un bien, pero resulta que era algo inocuo, una sustancia inocua. Y sin embargo, la convicción de que iba a actuar de forma positiva en nuestro organismo, pues logra resultados positivos. En este caso no es el efecto placebo, es el efecto empatía. Es algo que conoce el personal sanitario y lo conoce por experiencia. Se han dado cuenta en ambiente hospitalario que cuando se trata de una forma empática, de una forma positiva, afectiva, a los enfermos, resulta que este paciente manifiesta mejoría, pero en muchas ocasiones incluso con reducción del propio dolor. Entonces esto lo confirma personal sanitario. Por lo tanto, toda esta confirmación pues, nos ha llevado a una nueva investigación. Una investigación llevada a cabo en el Centro de Investigación de Neurociencias del Lyon. La persona que llevaba a cabo la investigación era Camille Fauchon. Bueno, pues se llevó a cabo esta investigación, como digo, este estudio, con personas voluntarias, con personas sanas, a las que se les indujo dolor. ¿Cómo se lleva a cabo esta investigación? Pues en principio se cogen a estos voluntarios y se les induce un dolor. A partir de aquí resulta que se reproduce en un ambiente hospitalario, sin ser un hospital, sin ser personal sanitario, sin ni siquiera estar en la misma habitación. Lo que se hace es coger a una serie de actores y ponerles a grabar frases de tipo empático hacia la persona que las va a escuchar. Bueno, tanto empático como frases de tipo neutra o como frases de tipo no empático. Tres tipos de frases dirigidas a ese paciente. Bueno, pues el paciente está en la habitación contigua, tiene dolor porque se le ha inducido a ello y entonces se reproducen esas grabaciones para que las oiga, grabaciones que van dirigidas a la persona de la habitación de al lado. Bueno, pues se ha visto que en las frases de tipo empático había una mejoría por parte del paciente del dolor. Estamos hablando de mejoría del dolor de hasta un 12%. Un 12% que, según nos dicen los especialistas, supera incluso en muchos casos a lo que hace un propio analgésico. Entonces, un 12% no es nada despreciable. Luego las frases del tipo neutro o del tipo no empático, digamos que no surgieron resultados de ningún tipo, ni positivo ni negativo. No obstante, claro, yo creo que es que tampoco es lo mismo tener un paciente real con un dolor real al que se le diga una frase desagradable que un paciente que sí, que aunque esté sintiendo un dolor, pero que no es un paciente, realmente es un voluntario a un estudio y que sabe que el dolor se le ha inducido y que cuando salga de allí y se vaya a su casa, pues ya no va a tener dolor. O si lo tiene, será un dolor controlado porque ha sido inducido. Entonces, claro, yo no sé hasta qué punto los resultados son totalmente equiparables o paralelos a lo que sería un caso real con un paciente con un dolor real. Pero bueno, esto es en mi opinión. Para los especialistas, desde luego, ha sido un resultado favorable. Han tomado como positivo el resultado. Las frases neutras y las no empáticas, pues sin resultado alguno. Y bueno, esta era la primera prueba. Estar en una habitación y escuchar frases grabadas por actores de la habitación contigua. La segunda prueba pues consistió en pasarles a una resonancia magnética nuclear donde se les estaba monitoreando en tiempo real lo que era la actividad cerebral. De forma que el paciente está en el interior del túnel de una resonancia magnética, tiene dolor y se le están diciendo frases del tipo empático, neutras o no empáticas.
A partir de ahí, pues el paciente reacciona, como lo hacía en la habitación, pero se le está monitorizando en tiempo real mediante resonancia magnética. Bueno, pues los resultados se han visto de la misma forma, que actuaban ante las frases empáticas de forma positiva, y se ha llegado a concluir más o menos que el dolor se modifica o se atenúa, vamos a decir, a través del reclutamiento de otras redes neuronales que aparecen al rescate, redes neuronales de alto nivel que aparecen para ayudar a las otras redes neuronales. Esto vendría a ser, pues eso, como otras redes neuronales que no estaban implicadas y que acuden al rescate para la atenuación de esa señal de dolor. Bueno, pues resultado positivo a fin de cuentas, aunque sea con un 12%, desde luego a mí me parece satisfactorio, en el sentido de que yo soy de los que piensan que algún día deberíamos saber manejar el dolor nosotros mismos. Creo que se podría hacer. Y sobre este asunto, y antes de cerrar el programa, me gustaría contar un par de anécdotas que seguro que vosotros tenéis muchas también, porque este asunto del dolor es algo que nos acompaña desde que el ser humano es el ser humano, y desde luego tenemos un cuerpo físico, un cuerpo biológico que percibe dolor, y por lo tanto todos tenemos un sinfín de anécdotas. Yo os voy a contar un par de ellas y seguro que vosotros estáis recordando alguna que otra. Desde luego sobre este asunto del dolor hay mucho que contar. Una de ellas tenía 8 años. Resulta que era verano, yo iba con pantalón corto por la calle y en esto que, bueno, vas corriendo, esto y lo otro, y tropiezas y te caes justo donde había cristales. Por lo visto fui a clavar la rodilla justo en un cristal. Bueno, yo ni me enteré, yo me caí, me levanté con las mismas, seguí corriendo, andando, lo que fuera, hasta mi casa. No estaba cerca, estaba por lo menos a 5 minutos de mi casa, o sea que esos 5 minutos andando hasta que llegué, entro por la puerta, saludo al portero y me pongo a subir las escaleras para arriba. Y en esto que me dice el portero, pero Miguel, ¿te has visto cómo llevas la pierna? Entonces agacho la cabeza, miro la rodilla donde había clavado en el cristal y llevaba un reguero de sangre que me llegaba hasta el pie. En cuanto vi el espectáculo, automáticamente no pude seguir subiendo las escaleras sin cojear. Seguí subiendo cojeando y en ese momento me empezó a doler. Incluso con 8 años que tenía me di cuenta de lo que había ocurrido y dije, ¿qué es lo que ha ocurrido? Si no me dolía hace un momento, ha sido al verlo. Al verlo en ese momento se activó el dolor. Es curioso. ¿Por qué no dolía antes? Son las preguntas que surgen. ¿Por qué hasta el momento de verlo no se activó el dolor? Estamos hablando de un dolor psicosomático en este caso. Yo creo que no. Yo creo que no porque en este caso, con 8 años, al final a quien le tocó curar aquella herida fue a mi madre, como es lógico. Y después, tiempo después, contaba que era la peor herida que me había tenido que curar porque se veía hasta el hueso por la profundidad. El cristal sabemos que corta bastante, ¿no? Entonces había penetrado y se veía hasta el hueso. Por lo tanto, creo que no era psicosomático, creo que tenía que doler realmente. La pregunta es, ¿por qué no dolía hasta que no llegué a verlo? Esa es la cuestión. Y pasamos a la segunda experiencia. Una experiencia de dolor de muelas. Los que saben de dolor dicen que el dolor de muelas es de los peores dolores que hay. La verdad es que cuando lo pasas te das cuenta que sí, no sé muy bien por qué es, pero da la impresión, cuando tienes el dolor de muelas, da la impresión de que por lo que dura es como si llegara a agotar las endorfinas. Cuando tenemos un dolor, pues aparecen las endorfinas y lo atenúan. Pero ¿qué ocurre si aparecen las endorfinas y el dolor se atenúa mínimamente, pero sigue y continúa y te dura horas y más horas? Resulta que yo pienso que se deben agotar las endorfinas, posiblemente. O en cualquier caso, y como quiera que sea, es un dolor persistente, como que no se atenúa, bastante agudo. Y entonces esto me ocurrió en el 2011, hace unos 8 años. Y como digo, un dolor constante, que te dura horas, que te dura días, hasta que puedes ir al dentista, que luego resulta que se mete la Semana Santa por medio. En fin, me tocó unos cuantos días ahí de pasar lo mío. Entonces recuerdo en aquellos momentos, vivía en Ronda, estuve un par de años viviendo en Ronda, es una provincia de Málaga. Iba subiendo por las escaleras a mi casa y me acuerdo que en ocasiones hasta perdía el equilibrio, me iba contra la pared. Era un dolor bastante agudo, un dolor importante. Y al final, cuando llegué a casa, me puse sobre la cama,
trataba de concentrarme y entonces probaba ejercicios, probaba experimentos, porque a fin de cuentas te está doliendo y dices, es una situación anómala, no siempre estoy en esta situación, un dolor tan intenso. No sé, trataba de llegar a investigar con ese dolor, a ver qué se podía hacer con él, a ver si se podía manejar ese dolor. Lo intenté por activa y por pasiva. Y al final no conseguí grandes cosas, ¿no? Y mira que estaba convencido, o sea, aquí tenemos un dolor. El dolor es una señal en un nervio. Vamos a intentar atenuar esa señal. La verdad es que no fui capaz, no fui capaz. Pero al final, por lo que estoy contando esta anécdota, es porque viendo que no conseguía atenuar ese dolor, bueno, ni con calmantes ni nada, la verdad es que el dolor de muelas es interesante. Viendo que no se atenuaba con nada, probé algo. Estaba concentrado en ese dolor. ¿Qué es esto? Es un dolor. Lo estoy percibiendo, es una señal en un nervio. No podía atenuarlo. Entonces dije, bueno, pues me voy a centrar en él. Y este dolor que tengo en el lado derecho y que no lo tengo en el izquierdo, resulta que es algo que está percibiendo mi cerebro. ¿Qué ocurre si intentara clonarlo en el lado izquierdo? Mi cerebro podría clonar ese dolor, lo recibo con tanta agudeza que yo creo que podría clonarlo. Entonces empecé a concentrarme en clonar ese dolor en el lado izquierdo y, señoras y señores, comenzó a aparecer ese dolorcito en el lado izquierdo, continuó aumentando hasta que llegó un momento en que me dolía toda la parte inferior, tanto la derecha como la izquierda. Llegados a este punto, estoy seguro de que hay muchas personas que dirán, tú eres tonto. O sea, te duele la parte derecha y tú lo que haces es concentrarte en clonar ese dolor a la parte izquierda. ¿Qué conseguiste con ello? Pues conseguí algo, conseguí un logro, en cierto modo. Conseguí haber modificado yo algo relacionado con el dolor. Lo que hice fue sumarlo, no fue restarlo o atenuarlo. Pero para mí fue un logro a nivel experimento, y es que yo no tenía nada en el lado izquierdo, yo no tenía dolor ni motivo para tenerlo. Y yo había conseguido clonar ese dolor hasta el lado izquierdo. Y luego no me lo pude quitar, ¿eh? Luego se me quedó en toda la parte inferior dolor en el lado derecho y el lado izquierdo. Sin embargo, para mí fue satisfactorio. Fue satisfactorio porque sí, me dolía más, duele más el izquierdo y el derecho que solo el derecho, pero sin embargo antes ya me estaba doliendo el derecho y con bastante intensidad, entonces ya me daba más o menos lo mismo y sin embargo yo pues al final decía lo siguiente o pensaba lo siguiente, vale, me duele, pero me duele porque yo quiero, porque a mí me da la gana, porque yo me he generado este dolor. Pues ya ves, aquí el que no se conforma es porque no quiere. Y así es como yo lo vi y a fin de cuentas lo vi como un logro. Dentro del dolor conseguí un logro. Generar más dolor, sí, vale, pero no deja de ser una experiencia nueva, no deja de ser haber añadido algo nuevo, algo que antes no había y que luego estaba. Sé que va a haber muchas personas que no comprenderán esto y que pensarán que soy un poco idiota por haber hecho esto. Sé que voy a leer comentarios de este tipo, pero también sé que hay personas, entre ellos tú, que va a entender a lo que me estoy refiriendo, que va a entender por qué yo en ese momento sentí que había conseguido un logro dentro de lo que es la experimentación con el manejo del dolor. Pues nada más, ahí lo dejo y como de costumbre te invito a que me dejes tu experiencia más abajo, que seguro que la tienes. Y como de costumbre también decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.